periodista como Iván Slokovic, director del diario Correo, quien, además de tener una experiencia general sobre el diario, implantado a nivel nacional, ha vivido algunos años de su vida profesional en el norte del Perú, de manera que al final le preguntaremos algo sobre Trujillo, una ciudad que está viviendo una situación particular respecto de la presencia de la delincuencia y la criminalidad organizada ahí. Pero antes de entrar a ese tema, yo quiero conocer su opinión, que la vemos naturalmente en sus columnas editoriales de El Correo y en las carátulas, pero quería conocer su opinión. ¿Qué está pasando en este cruce de palabras entre un ministro en ejercicio, nada menos que el de Economía, que ya ha sostenido aquí en RPP, que se trata de un gobierno débil, retomando quizás el concepto que utilizó Standard & Poor's, la agencia de calificación crediticia, que habló de la pérdida del capital político del gobierno? ¿Cuál es su opinión sobre lo que está pasando al interior del Ejecutivo? Fernando, bueno, de todo un gusto. Buenas noches, Iván. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Bueno, te cuento algo que ocurrió ayer. Ayer en la mañana, cuando escuchamos en RPP la declaración del ministro, me toca a mí hacer los lunes el editorial. El editorial lo rotamos entre 3 personas, pero justo los domingos y los lunes me toca a mí. Entonces yo hice el editorial centrándome en las declaraciones hasta ese momento de Arista. Y dije, por fin, un ministro con lucidez, un ministro con los pies sobre la tierra, que habla claro y admite lo que todos vemos y lo que todos sabemos y se aleja de la fantasía y admite que es un gobierno débil, que lo es. Es un gobierno sin partido, sin bancada, sin operadores, sin voceros. Y sin visión de país. Sin visión, sin ningún plan. Una presidenta sin mayor roce político, que se encontró sin saber cómo llegó a ser vicepresidenta, luego ministra durante un tiempo y luego presidenta. Pero luego el editorial lo dejé listo, lo pegué en página, pero en horas pasadas las horas aparece la presidenta en las escaleras del Palacio de Gobierno a jalarle la alfombra a su ministro de Economía. Primero vimos las declaraciones de ministros como la de Cultura y el del MIDIS. Entonces yo cuando los vi... Y el de Transporte, ¿no? Y de Transporte, pero sobre todo los dos primeros dije, son los conocidos como los mayores escuderos de la presidenta. Entonces dije, algo no está bien con lo que ha dicho Arista, ¿no? Y más tarde apareció la propia presidenta, muy envalentonada, muy enérgica, a jalar la alfombra al ministro de Economía y a decirle que es tener un gobierno débil, sino que tiene una buena relación con él. Era fuerte porque tenemos muchos amigos en el Congreso, sí. ¿no? Y a diferencia de otros gobiernos donde han estado a las patadas. Entonces, el ministro sin duda ha quedado descolocado, ha quedado mal parado, no fue un buen día para el ministro ayer, pero demuestra lo que inicialmente creí que no era, que ya por fin estaban aterrizando, poniendo los pies sobre la tierra y comenzando a trabajar sobre una línea de base de que somos un gobierno débil, un gobierno que depende del Congreso. Yo no creo que haya una amistad con el Congreso, hay una necesidad de sobrevivencia. Tú sobrevives y yo sobrevivo. Recuerda, Fernando, cuando decían nos vamos todos y al final nos quedamos todos, ¿no? Entonces creo que se necesitan los dos para tentar una permanencia hasta julio del 2026, ¿no? ¿Y qué daños está causando esto a la gestión pública, a los sectores? Sobre todo economía, que es lo que nos afecta a todos. Un gobierno sin rumbo, un gobierno débil, tenemos problemas muy serios, por ejemplo, seguridad. No recuerdo en qué número de ministro del Interior vamos, ya en este gobierno, en la gestión hablamos de un solo gobierno, hablamos también de Castillo, ¿no? Sí. Pero sobre todo en la gestión del gobierno de Cerrón, como lo llaman algunos. O de Cerrón, que es algo para hablar con más propiedad, creo yo, ¿no? Pero el tema de seguridad, el tema económico, no es un invento de los medios, no es una campaña. Ahí están las calificadoras internacionales. Una nos ha bajado el grado de inversión, otra no nos lo ha bajado, lo ha mantenido, pero diciendo están ya con medio pie en un nivel más bajo. Entonces, y esto afecta, como te digo, la inseguridad, la economía, y la economía repercute en el tema educativo. Hemos empezado un año escolar con colegios como todos los años. Yo soy reportero de muchos años, hacía mis recorridos por colegios durante el mes de marzo y los colegios están como están ahora. Peor que antes. Peor que antes. Ahora tenemos muchos más alumnos, muchos más escolares. El tema de salud, hay un informe de la Defensoría que lo han circulado el fin de semana en un hospital de Comas, el 100% de camas llenas para dengue en Lima. Es una epidemia que se veía venir cuando se eleva la temperatura, hay un calor exagerado. Eso sí o sí va a generar un dengue. Yo justo mencionaba que he trabajado en el norte, eso ocurría siempre. Lo vimos en el Niño Costero en Piura también. Entonces ha sido previsible. Recordemos que hace un año el caso de dengue le costó el cargo a la ministra de Salud de ese momento.
Ahora la situación es crítica, no se habla mucho del asunto, pero es crítica. Entonces, todo eso requiere una economía sólida, una economía fuerte. Bienapec este año somos parte de un socio exclusivo, debemos ser el socio menor, ¿no? El socio que entró casi de refilón, luego vino una moratoria, Colombia quiere entrar pero no lo logra todavía. Entonces, no tenemos mucho que mostrar, tenemos un país inestable, la inestabilidad política pasa factura, lo dicen las calificadoras, no lo dice el columnista, no lo dice un opinólogo, sino es una opinión técnica. Y eso repercute en el ciudadano de a pie. Usted ha subrayado sobre todo las consecuencias de la inestabilidad política y de la falta de plan para la economía. Y está clarísimo, lo estamos viendo reflejado. Pero el otro dominio en que esto se expresa de manera grave es la seguridad ciudadana. Usted conoce bien el norte porque ha vivido y ha sido director de las ediciones regionales de Correo allá durante varios años. Hace 10 años creo que estaba usted ahí, o más, ¿no? Llegué en el 2010 y me quedé hasta el fin del 2012. Fueron 3 años. En esa época ya habían habido problemas graves con escuadrones de la muerte que la policía había organizado, han habido juicios, han habido... Pero, libros. Curiosamente, una de las personas a la que fue elegido alcalde de Trujillo. Lidio Espinosa, un coronel de la policía. Pero en esa época era delincuencia y bandas armadas. Pero la criminalidad organizada, respaldada por el dinero de la minería ilegal, no se veía todavía. Eran grupos de extorsionadores, los mismos grupos que se mencionan ahora, los pulpos, los plataneros, los malditos del triunfo, era la jauría, eran pequeños grupos, clanes familiares, que se dedicaban, inicialmente secuestraron vehículos y pedían plata por recuperar el vehículo. Luego comenzó la extorsión a empresarios, en el Porvenir, el distrito de las Curtiembres, le llaman el distrito Zapatero, a los transportistas, las combis, pero eso genera también, así como el calor nos genera el dengue, la extorsión genera el sicariato, porque vienen los ajustes de cuentas entre las bandas, entre las disputas territoriales, las disputas de los comités de transportes, entre una banda y otra, las dos quieren extorsionar el mismo comité de transporte, entonces vienen los enfrentamientos. Y recordemos que entre estos sicarios que aparece el famoso Gringallo, que era menor de edad. El famoso Gringallo, sí. Que ya debe tener más de 20 años. Pero es esta degeneración que hay de la extorsión al sicariato. En ese momento ahí quedaba la cosa. Ahora es como bien mencionas, viene ya la parte de la minería ilegal, que es algo muy fértil en la Sierra Liberteña. La Sierra de Libertad tiene una particularidad que tiene muy difícil acceso. Sí. Hay regiones, hay provincias como Bolívar, que están en la parte, que hay que salir de la Libertad y pasar por Cajamarca y volver a entrar a la Libertad. No hay un camino. No hay un camino, uno puede demorarse 18 horas en llegar, sin salir, o sea, en la misma región, desde Trujillo hacia la sierra, varias horas de recorrido, y eso permite este aislamiento, esta falta de presencia del Estado, permite la proliferación de estos mini ejércitos, como los que atacan a Minera Poderosa, derriban torres de alta tensión. Entonces, esto ya se está saliendo de control, pero ya se veía venir desde el 2010. Frente a eso, ¿qué está haciendo el Estado? Usted ha destacado que ha habido una movilidad de los ministros del Interior, y el que está en funciones ahora ya tiene algunas semanas. No sabemos si tenga un plan que no nos haya comunicado hasta ahora, pero da la impresión de que se está avanzando con golpes de ciego, ¿no? Lo que se ha hecho es el estado de emergencia, que tuvo 2 momentos. En un primer momento, para la parte de Patás, que actuaba el ejército con apoyo de la policía, ahora se ha cambiado la policía con apoyo del ejército, pero no veo yo un plan integral, porque acá tiene que haber también labor de la Fiscalía, labor del Poder Judicial, lo mismo que vemos en Trujillo, lo que vemos en Lima. Como dices, palo de ciego, es muy efectista el tema del estado de emergencia, poner soldados en la calle, se tranquiliza a los alcaldes, el alcalde va y rinde cuentas a sus vecinos y le dice, ya estoy haciendo gestión, logré que venga el ejército, pero el ejército está parado en la calle, lo vemos en Trujillo, están en las calles. La gente a veces, Fernando, cree que la salida del ejército va a implicar que el soldado con su fusil va a agarrar a balazos a un ladrón de celulares, y cree que es así, pero no es así. El soldado tiene un armamento de guerra que no lo va a usar para volar la cabeza a un tipo que está robando una llanta o se mete en una casa a robar por la ventana. Entonces, eso la gente debería saberlo, y los alcaldes también no deberían inflar y darle esperanzas a la gente haciéndole creer que con la salida del ejército se acabó el problema. Lo hemos visto en Lima, en San Juan del Lurigancho, donde no se ha logrado mucho, el estado de emergencia se levantó, igual en San Martín de Porres, en Lince, por el tema de la prostitución y la trata.
pero no es la solución. Creo que la solución, en mi modesto entender, es reforzar el trabajo de la policía y sobre todo la fiscalía, donde creo que es el mayor problema para enfrentar la delincuencia común. Usted ha mencionado fiscalía, dice que es el mayor problema. Quisiera saber por qué, pero vincular esta pregunta a un tema del que no hemos hablado hasta ahora, que es el tema de la corrupción. Porque también los informes de las agencias de calificación crediticia hablan de corrupción generalizada en las instituciones públicas y en el gobierno específicamente. Sí. Y si hablamos de la seguridad, la corrupción vinculada a jueces y fiscales, no hablemos de la Junta Fiscal Supremo, no hablemos de la Corte Suprema, hablemos de las instancias que son las que están en mayor contacto con el ciudadano de a pie, que es el fiscal, el juez que ve el caso de los del gota a gota, que ve el caso de la extorsión, del que pone granadas en una bodega, del ladrón de celulares, que en muchos casos lo vemos que vuelven a salir. Recordamos a ese coronel, a ese general de la policía desesperado, salió en televisión diciendo que habían capturado a 13 extranjeros del gota a gota, y que habían sido liberados por un fiscal que dijo que tenían arraigo, que no había evidencia, que no habían disparado, entonces los liberaron. Que habían traído policías desde Lima, porque yo no tenía policías en Cañete para hacer ese trabajo, y estaban todos en libertad. Creo que el principal problema está en la parte de la fiscalía, ya sea por corrupción, sea por desidia, sea por ineficiencia. Por miedo. Por miedo, pero si es por miedo deberían hablarlo y salir públicamente a ver qué se hace, a tomar medidas. En el caso, y esta situación, Fernando, yo la he visto en Trujillo, como bien mencionabas, hace más de 10 años, y a veces lo he contado de que yo he puesto a gente detenida en la portada de Correo Trujillo y al día siguiente estaban en la puerta de la oficina con su abogado, el mismo personaje de la portada que aparecía con las armas, con los pasamontañas y con el escudo de la policía atrás, llegando con su abogado a reclamarme que por qué lo había sacado si él ya estaba libre, ¿no? Desde esa época ya se veía que el Poder Judicial y la Fiscalía soltaban a los delincuentes. Ahí aparece este éxito efímero de este coronel de la policía llamado Elías Espinosa, que en paz descanse, murió de COVID. Y que se hizo famoso precisamente porque aplicaba esta justicia, entre comillas, que eran estos escuadrones de la muerte, y se convirtió en un tipo muy querido y respetado, precisamente porque hacía lo que el Poder Judicial y la Fiscalía no hacían. O sea, había una distorsión ahí de lo que era el sentido de justicia y de Estado de Derecho, ¿no? Yo quisiera terminar esta entrevista con una pregunta sobre su actividad como director de un diario de alcance nacional y con implantación en regiones, porque tienen ediciones, ediciones regionales. Varias, ¿no? Sí. ¿Cuántas tienen? 8. 8. ¿Y cómo hacen para abordar el tema de la Junta Nacional de Justicia, de la Fiscalía, del TC y del Congreso? Porque hay una complejidad jurídica. Y la gente no pierde su tiempo leyendo en un diario cosas que sean demasiado complicadas, que requieran tener varios constitucionalistas, bueno, que no están de acuerdo entre sí. Bueno, ¿cómo hacen ustedes para tener una actitud que sea al mismo tiempo pedagógica y además pluralista sobre los puntos de vista que hay en curso? A ver, en el tema de las ediciones regionales, tenemos Tacna, Arequipa, Huancayo, Ica, Piura, La Libertad, Lambayeque y Lima. El 80% del contenido de esas ediciones es contenido local. O sea, el corazón de Correo en cada provincia es el contenido local. La información nacional, como la que mencionas, va también en páginas interiores, porque lo que interesa ya es el alcalde, el accidente cerca de la casa, el gobernador regional. Seguro mañana la portada de Trujillo será Chavimochi, que ha ocurrido en Lima. Y nacional, pero la portada será eso. La portada en Trujillo es Acuña, la portada en Arequipa es Majesigua II, en Huancayo Cerrón es un personaje que ha sido gobernador y tiene un partido que ha sido importante en la zona. Pero que ha retrocedido mucho, ¿no? Muchísimo. En la última elección Después local... de haber tenido hostilidades contra ustedes. Contra nosotros hemos tenido agresiones físicas al local y juicios contra el director regional de ese momento. Pero lo que tratamos de hacer, y creo que es lo que nos compete a los periodistas, es dar una pluralidad de opiniones como la que has hecho este programa hoy con el doctor Urbiola. Me imagino que habrá otro constitucionalista que dé una opinión diferente, porque hay de todos los colores y de todos los sabores opiniones respecto a estas situaciones entre la JNJ, los recursos de amparo, lo que vemos con la doctora Tello, por ejemplo, ¿no? El Congreso la suspende, va al TC, ahora no va al TC, ahora ha ido a la Corte Suprema. Entonces, hay muchas cosas ahí, no sé si se deberá vacíos legales, a que la ley y el constitucionalista y los congresistas que hicieron las leyes no pensaron en todas las rendijas que estaban dejando abiertas
para que ocurran este tipo de cosas, ¿no? Y así hay muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de una vacancia presidencial en este momento, se convoca elecciones, no está especificado si es solo presidencial o solo congresal. Hay un vacío también. Hay vacío de ese que tipo. Será decidido por el Congreso. Y se presta a muchas interpretaciones para también. Concluir, en lo que sí hay un vasto consenso en el país es para rechazar las arbitrariedades y los privilegios que se auto-otorgan los congresistas. Así es. ¿Cómo abordan ustedes ese tema, este bono suplementario? Que los congresistas, sin que nadie asuma mucho la responsabilidad, porque dicen que la Junta de Portavoces, la mesa directiva, no que no vaya al Pleno, no hay que votar sobre eso, sobre todo no, que no se note quién vota a favor. Yo creo que es algo totalmente impertinente, fuera de momento. En el momento más crítico de la reputación del Congreso vienen a darse un aumento de sueldo, que es en la práctica. Si fuera un Congreso que trabajara con gente respetable, o sea, ¿a quiénes el peruano le está pagando más en este momento? Al mochasueldo, que no es sancionado, al niño, al defensor de profesores aprobados, al defensor del prófugo Cerrón, defensores a veces de terroristas, gente que no está a la altura del reto de legislar en un país en eterna crisis y más agravado con la pandemia que hemos vivido. Y aún así, cuando la gente no los quiere ver ni en pintura, se da un aumento de sueldo a través de la mesa directiva, no asume responsabilidad a nadie más. Fue la mesa, que son cuatro personas, 3 de ellas muy cuestionadas, como el propio presidente, que no da la cara porque teme que le pregunten de sus problemas, de sus grados académicos, el nepotismo al que ha sido acusado. La vicepresidenta Muruz, que acaba de ser sancionada, salió amenazando al colega. El vicepresidente Cerrón, hermano del prófugo Cerrón, que le preguntan ¿dónde está su hermano Cerrón? Está en el corazón del pueblo. O sea, ese es el tipo de respuestas que da. Entonces, ellos son los que han decidido este incremento de sueldo en el momento menos oportuno, creo yo. Muchas gracias, Encantado, Iván Islokovich. Recuerdo que usted es el director del diario Correo, tanto de la edición nacional, editada en Lima, como las 8 redacciones que tienen en 8 regiones de nuestro país. Muchas gracias. Encantado. Y además que es autor de libros de ficción, también estamos esperando su próxima novela. Sí. Muy buenas noches y gracias por haber estado acá. Vamos